Hoy vamos a hablar del problema que usted no sabía que tenía. Y es que para entender por qué Bitcoin tiene valor, tenemos primero que entender que existe un problema al cual Bitcoin le da solución. Pero si no sabemos cuál es el problema, es muy difícil entender la importancia de Bitcoin. Y por esto, la mayoría de personas solo lo ven como un bien de pura especulación. Este problema es un problema que nos afecta a todos, pero la mayoría ni siquiera sabe que existe. Afecta todas las áreas de nuestra vida y sin embargo no nos damos cuenta de que está ahí y sus implicaciones son mucho más profundas de lo que podemos comprender fácilmente. Creo que a todos nos ha pasado que hemos escuchado hablar a nuestros papás o a nuestros abuelos de lo barato que eran las cosas hace muchos años, ¿cierto? De cómo uno podía comprar las cosas de la casa con tan solo unos 5 o unas pesetas, o de cómo se podía comprar una casa o una propiedad en unos cuantos miles. O inclusive a los que ya estamos un poco más viejos nos tocó experimentar algo de esto en carne propia. Pero ¿se ha detenido usted a pensar por qué esto es así? Yo, honestamente, nunca me había preguntado esto hasta hace muy poco. De alguna forma siempre asumí que esto era lo normal, tal vez porque así habían sido las cosas desde que tengo memoria. Pero no, esto no es normal y así no deberían de ser las cosas. Esto de que las cosas se vuelven más caras con el paso del tiempo sucede por la devaluación de la moneda, lo cual produce inflación. Y sí, yo sé que esto puede sonar súper aburrido y complicado, yo lo entiendo, a mí estos temas siempre me parecieron así también y nunca les presté importancia, pero si me da unos minutos, le explico por qué este podría ser uno de sus peores enemigos y usted ni siquiera lo sabía. El problema principal aquí es que los seres humanos no podemos seguir intercambiando nuestro bien más preciado, el tiempo, el cual es absolutamente escaso, por formas de dinero que no cuesta nada producir, porque así prácticamente nos están robando nuestro dinero, nuestro tiempo y con ello nuestra vida. Una guerra económica se está librando en todo el mundo y ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos y está sucediendo en este momento. Esa guerra es por la redistribución de la energía económica o lo que llamamos riqueza. Para entender esta guerra económica es importante primero entender que hay tres impulsores principales de la riqueza. El primer impulsor es la política gubernamental. Los actores más poderosos en esta guerra económica son los gobiernos, que actualmente están redistribuyendo la energía económica o riqueza. El segundo impulsor importante en esta guerra económica es la tecnología. Es el advenimiento de empresas como Apple y Google, es la electricidad, es el fuego, los automóviles y los Teslas y la inteligencia artificial. El tercer impulsor en esta guerra económica es el trabajo. Es todo el arduo trabajo, la competencia y la energía que ponemos cuando nos levantamos por la mañana y vamos a trabajar tan duro como podemos. Lamentablemente, el gobierno es mucho más poderoso como impulsor económico que la tecnología, y la tecnología a su vez es más poderoso que nuestro trabajo. En este cuadro vemos un mapa de la redistribución de la riqueza en el mundo, y la pregunta aquí es cómo se ha redistribuido la riqueza a lo largo del tiempo. Como podemos ver en el gráfico, los cuadros más grandes son los bonos del gobierno y las bienes raíces. ¿Por qué? Porque ambos están muy influenciados por la política gubernamental y es esta la que controla el capital y el costo de la deuda, y esto ha impulsado enormemente ambos sectores. Por otro lado, podemos ver cómo la tecnología ha cambiado el equilibrio de poder del oro hacia las acciones, por ejemplo. Y el punto más importante aquí es que podemos trabajar tan duro como podamos, pero tenemos que tener en cuenta la política gubernamental y la tecnología si queremos sobrevivir en este mundo. Ahora vamos a hablar un poco del dólar. El dólar actualmente es la moneda de reserva mundial y como tal debería de funcionar como la mejor reserva de valor para proteger nuestra capacidad adquisitiva, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas es que es una pésima forma de reserva de valor y está colapsando, especialmente si la comparamos con otros activos como las acciones del S&P 500, por ejemplo, el sector inmobiliario, el oro o el arte. Y esto es algo que nos debería hacer pensar, si el dólar, que es la moneda de reserva mundial, fuera una buena forma de dinero, no colapsaría de esta forma, ¿cierto? En este gráfico vemos cómo el dólar ha perdido 95% de su capacidad adquisitiva en comparación con los bienes de consumo. Esto significa que los bienes de consumo son 20 veces más caros hoy en día que hace 100 años.
Y solo para aclarar, los bienes de consumo son esos artículos fabricados como barras de chocolate, botellas de agua, videos de Netflix. Son esas cosas que salen de una línea de producción y se producen con un bajo costo. Es lo más barato y menos escaso que producimos. Y aún así, hoy en día son 20 veces más caros que hace 100 años. Y la triste realidad es que esto es a lo mejor a lo que podemos aspirar. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos el dólar con las cosas que son un poco más escasas y más difíciles de producir o extraer? ¿Qué pasa cuando comparamos la moneda de reserva mundial contra el oro, por ejemplo? En este caso, el dólar ha colapsado un 99% en comparación con el oro en estos mismos 100 años, no un 95% como con los bienes de consumo. Y por cierto, el oro no es escaso, seguimos extrayendo más oro y cada vez nos volvemos mejores en hacerlo, pero al final del día es un poco más escaso que los videos de Netflix. Ahora, comparemos entonces el dólar con algo todavía más escaso, como en este caso las 500 compañías más valiosas del S&P. En este caso, el dólar ha perdido un 99,8% de su valor en comparación con el índice S&P en esos mismos 100 años. Y esta es en realidad una medida mucho más cercana a la tasa real de inflación. Por otro lado, también podemos comparar el dólar contra las bienes raíces o contra algunas de las propiedades con mejor plusvalía y en este caso obtenemos un resultado muy similar. Por ejemplo, una de las zonas más cotizadas del mundo es la zona costera de Miami, de la cual no se puede crear más playa, y por esto es un bien sumamente escaso. El dólar en este caso ha caído un 99,8% en comparación a esta playa en 100 años. Y así es como comenzamos a ver lo que realmente está pasando con la moneda más fuerte del mundo. Sí, la moneda respaldada por el país que ha ganado todas las guerras en los últimos 100 años. De todas las monedas es la que en teoría debería de conservar mejor su valor. Y vean cómo se ve cuando la comparamos con otros bienes escasos. Ahora le tengo aún peores noticias. Nosotros no estamos en Estados Unidos. Y si usted está viendo este video, probablemente se encuentra en otro país de Latinoamérica. Y el resto de monedas del mundo están colapsando frente al dólar. Por ejemplo, así se ve el dólar frente al peso argentino. En 20 años, el peso pasó de una relación de 1 a 1 con el dólar a una relación de 500 a 1. Esto significa que el peso ha perdido 99,8% de su valor frente al dólar, mientras que al mismo tiempo el dólar ha perdido un 75% de su valor frente al índice S&P. Así que ahí les dejo para que hagan la matemática. Veamos esto de otra forma para que tal vez sea más fácil de entender. Esto significa que si usted dirige una empresa en Argentina y trabaja arduamente, tendrá que aumentar sus ingresos de 1 millón de pesos a 500 millones de pesos en el transcurso de 20 años tan solo para mantenerse en el mismo lugar. Es por esto que ninguna cantidad de trabajo resolverá el problema de estar del lado equivocado de una guerra económica. En Argentina solo existe una estrategia y esta es que hay que salirse del peso argentino. Alguno podrá pensar que hacer la comparación entre el peso argentino y el dólar no es una comparación justa, dado que en Argentina ha pasado por momentos complicados en los últimos años. Pero vamos a ver la comparación del dólar con otras monedas para que nos demos cuenta de que esto es un problema generalizado. Esta es la lira de Turquía, la cual ha perdido 97% de su valor en comparación con el dólar en los últimos 20 años. Esto es la rupia de Pakistán y en este caso ha perdido un 82% frente al dólar. También tenemos el real brasileño, el cual ha perdido 65% frente al dólar. Esta es la rupia de la India y en este caso ha perdido un 90% de su valor frente al dólar. Esto significa que a esa pérdida del 99,8% del dólar hay que sumarle otro 90% encima. Y así nos estamos quedando sin números para calcular cuánta riqueza nos han arrebatado los gobiernos. Cuando un gobierno colapsa la moneda en un 99,9% durante más de 100 años, en esencia lo que hace es que se lleva toda nuestra riqueza y la redistribuye entre sus allegados o a quien ellos quieran. Y el porcentaje de inflación es solo la velocidad a lo que esto sucede. En conclusión, si queremos preservar nuestra riqueza, tenemos que convertir cualquier moneda en un activo que sea escaso, deseable, portable, duradero y sostenible. Pero entonces, ¿invertir en el mercado de valores es la solución?
Y es que hoy en día existen muchos inversores que presumen de haber ganado muchísimo dinero en el mercado de valores. Pero por ejemplo, el índice S&P 500 está subiendo entre un 7 y un 8% al año aproximadamente. Y cuando comparamos esto con la oferta monetaria, o sea, el aumento de la cantidad de dinero, la oferta monetaria está aumentando al mismo ritmo, entre un 7 y un 8%. Y entonces nos damos cuenta de que la mayoría de las ganancias de estas inversiones realmente no son ganancias en absoluto, simplemente están siguiendo la tasa de inflación monetaria y esto si tienen suerte. Por ejemplo, si dividimos el suministro de dinero M2 entre el índice S&P 500, obtenemos prácticamente una línea horizontal, donde queda claro que todas esas ganancias que creen que tienen los que invierten en la bolsa, lo único que han hecho es protegerse de la devaluación del dólar, pero no les ha generado ninguna ganancia real. Pero entonces podrían ser las bienes raíces la solución. Las propiedades efectivamente son escasas y deseables, pero por otro lado tienen otra serie de complicaciones, como por ejemplo que no se pueden mover o que son difíciles de sostener en el tiempo. Si uno es dueño de $1 millón en propiedades en Miami, por ejemplo, tiene que pagar $20,000 al año en impuestos todos los años solo para mantenerlas. Y ese monto va a ir en aumento con los años conforme la propiedad se valorice. Así que si uno no tiene otro $1 millón extra solo para cubrir los impuestos de $1 millón en propiedades en Miami, en un periodo de 20 años usted ya no podrá mantenerlas. Pero entonces, ¿qué tal otros activos? Esta es una tabla de retornos de clase de activos compilada por JP Morgan en los últimos 20 años. En el extremo derecho vemos las materias primas, las cuales son terribles como inversión. Las materias primas son la plata, el oro, el gas natural, el petróleo, la madera. Pero ¿por qué son terribles como inversión? Porque los humanos somos muy buenos creando más de ellas. Y esto hace que los precios bajen utilizando la tecnología, la inventiva y el capital. Por lo tanto, las materias primas nos hacen perder dinero. Por otro lado, el efectivo también es bastante malo. Si vemos la tasa de inflación que marca el banco más grande de los Estados Unidos, lo sitúan en alrededor del 2%. Y esto es lo que el gobierno dice que es su objetivo de tasa de inflación, 2%. Esa es su tasa de inflación al consumidor, pero este valor es falso. Cada 10 años o cada cierto tiempo, ellos simplemente redefinen la canasta de bienes del mercado e incluyen cosas baratas y fáciles de producir. Y podemos estar seguros de que van a quitar las cosas caras y difíciles de producir y las van a sacar de la canasta del consumidor. Ese es el problema con el índice de precios al consumidor o CPI. Ahora, si en el cuadro vemos el índice S&P 500, nos podremos sentir como unos genios si estamos obteniendo entre un 7,5%, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si les digo que la tasa real de inflación del dólar estadounidense durante los últimos 100 años es de aproximadamente un 7,5 a 8%? Esa es la inflación real. Pero entonces, ¿qué pasa si utilizamos la tasa real de inflación? En el gráfico vemos en verde que el inversor promedio está obteniendo alrededor de un 2,9% cuando son inteligentes, pero estos están por debajo del índice S&P y están por debajo de las tasas de inflación real. Si vemos a la izquierda, nuestra mejor oportunidad se llama fideicomiso de inversión inmobiliaria o lo que se le conoce como un REIT. O sea que si tenemos una empresa de propiedades y compramos bienes raíces escasas y deseables en el centro de Londres o Nueva York, y si podemos generar un rendimiento con esto, y si somos realmente buenos en esto, quizás podamos mantener apenas la cabeza fuera del agua. El problema aquí es que ninguna de estas inversiones parece muy realista, ¿cierto? Quiero decir, todas estas inversiones consisten en perder nuestro dinero rápido o perderlo lentamente. Y esto suponiendo que el gobierno no falle o que no nos incauten nuestros activos o que no nos muramos o que no tengamos impuestos. Y si esto es así, posiblemente apenas podamos mantener lo que teníamos hace 100 años en este mundo. Pero entonces analicemos si es realista obtener rendimientos positivos invirtiendo en la bolsa. Este, por ejemplo, es un gráfico de 30 años de retornos del índice S&P 500 y nos muestra que hay un día al año cuando el 85 o 90% de todas las ganancias se hace. Y hay 36 horas al año en las que ocurre todo el rendimiento de inversión. Eso significa que en 365 días no pasa nada el 99,5% del tiempo. Por tanto, si dejáramos que vamos a tener éxito en 1% de los días, estaríamos exagerando nuestras probabilidades de éxito.
Literalmente, tenemos que encontrar las 24 horas de 365 días en los que el mercado se mueve y estaríamos equivocados el 99% o más del tiempo si lo hacemos. En este gráfico vemos que en lo que va del año, el 1% de todas las empresas del índice S&P 500 tuvieron todas las ganancias. Estas son Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia. Si vemos el gráfico, existen 493 empresas en el índice S&P que tienen colectivamente un retorno del 0% y hay 7 empresas que tienen un retorno del 50%. Otra forma de decirlo es que el 99% de las empresas no puede mantenerse al ritmo de la inflación. Entonces, ¿qué le hace pensar que podría elegir usted las acciones ganadoras? Hay un 99% de probabilidad de que no lo logre. Más importante aún cuando usted haya escogido a una empresa del 1%, hay un 99% de probabilidades de que después de 100 años, ésta no logre mantener el ritmo de la inflación. Y por eso es que el trabajo duro no importa tanto como las políticas gubernamentales. Alguno podría pensar que la solución a este problema es el oro, y efectivamente, el oro fue buen dinero por miles de años, pero también tiene sus defectos. Y la razón por la cual el oro es defectuosa es porque nos hemos vuelto muy buenos en extraerlo. Además, es difícil de transportar en el espacio y es muy costoso custodiarlo. Si seguimos extrayendo un 2 o un 3% más cada año, eso significa que la vida promedio de nuestra energía económica en oro es de alrededor de 35 años, lo que significa que cada 35 años nuestro dinero se reduce a la mitad. La única forma de hacer que el oro sea perfecto es dejar de extraerlo, hacer posible teletransportarlo a la velocidad de la luz y poder asegurarlo al llevarlo a nuestra cabeza. Pero por supuesto, esto es imposible con el oro. Bueno, espero que les haya quedado claro cuál es el problema al cual nos enfrentamos y que probablemente usted ni siquiera sabía que existía. Y cómo ninguna de las alternativas que vimos en este video es la solución a este problema. Sin ánimo de hacer spoiler, la solución a este problema es Bitcoin. Pero vamos a hablar de por qué Bitcoin es la solución a este problema en el video de la próxima semana. Así que bueno, como siempre, si quiere seguir aprendiendo del tema, lo invito a que esté pendiente. Pura vida.